Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Este va a ser nuestro texto en el día de hoy, nuestra lectura. 22 veces aparece el nombre de Pedro en el libro de Mateo. 22 veces. 20 veces en Marcos. 22 veces de nuevo aparece el nombre de Pedro en Lucas y 32 veces aparece en el Evangelio de Juan. Comparando Juan, el discípulo amado, con Pedro, su nombre aparece solo 2 veces en Mateo. Podríamos concluir que Pedro era, sin duda alguna, el discípulo más popular. Pedro fue el hombre que más cerca siempre estaba de Jesús. Pedro fue un gran discípulo, un discípulo que todos tenían que hablar de Pedro. Sabemos cómo era el carácter de Pedro. Pedro era, pues, extravagante, Pedro era atrevido, Pedro era, ¿cómo explicar? Era activo, quería ser el primero en todo. Igual apagar este, ¿no? Pues apagan lo de allá, sí, porque aquí. Bien, ha estado Cristian pasando por algunos de ustedes, preguntándoles cuáles eran los discípulos de Jesús. Y el 90% todos comenzaron mencionando el nombre de Pedro. Podríamos concluir que Pedro era el discípulo más popular en aquel entonces, el discípulo más popular de Jesús. Pedro también fue el primero en hacer muchas cosas. Fue el primero en mencionar correctamente quién era Jesús. No sé si se acuerdan. Bienaventurado sea Simón, porque no te lo ha confesado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él le había dicho, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Pedro era el primero en muchas cosas. Pedro, por ejemplo, fue el primero y el único en caminar por encima de las aguas. Pedro, cuando los recaudadores de impuestos fueron a cobrarle el impuesto a Jesús y a sus discípulos, ellos se colocaron delante de todos los discípulos y fueron a donde estaba Pedro. Pedro luego fue donde Jesús. Pedro se convirtió, digamos que en el hombre más famoso, porque no había pisado la tierra nadie nadie que se encontrara dinero en la boca de un pez. ¿Se acuerdan esto? Pedro fue también primero. Pedro fue el primero en muchas cosas. Lo interesante de esto es que fue a Pedro al que se dirigió Jesús. Pedro no se dirigió a Tomás, por ejemplo, que no tenía fe. Pedro no se dirigió a Juan o a otro discípulo. Jesús no se dirigió a Juan o a otro discípulo, sino se dirigió a Pedro. Si Pedro estuviera aquí en estos tiempos, sin duda alguna sería el predicador más popular que todos quisieran escuchar. Pedro sin duda alguna sería pues el cantante que todos quisieran escuchar. Pedro tuvo una oportunidad, digamos que fue privilegiado
en contemplar lo que muchos profetas en el Antiguo Testamento quisieron contemplar. Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. Algo maravilloso. Pedro también fue elegido. Juan y Santiago también estaban. Y no solo a Jesús, sino vio pues a Elías y a Moisés. Sin duda alguna, si Pedro estuviera aquí en estos tiempos, si por ejemplo Pedro fuera miembro de esta iglesia, todos quisieran estar al lado de Pedro. Todos les encantaría tener a Pedro de amigo, de hermano en la fe. Pedro sin duda alguna pues sería un gran miembro adventista, sería igual un primer anciano, sería igual un director de ministerio personal. Incluso si Pedro estuviera en estos tiempos, posiblemente hubiera sido pues presidente de la Unión. Así de grande era Pedro. Pero lo curioso, mis hermanos, es que a este Pedro, a este predicador, Jesús fue donde estaba él y le dijo: tú, el predicador, tú, el cantante, tú, quien expulsas demonios en mi nombre, tú que me sigues a todas partes, tú que eres el más popular de todos, a ti te digo, tú me negarás 3 veces. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos, capítulo 14. Porque hoy quiero, con la ayuda de Dios, que podamos estudiar, que podamos meditar, que podamos centrarnos y profundizar en estas 3 negaciones. No solo en estas 3 negaciones, sino en el orden en que están estas 3 negaciones, porque aparecen en un orden muy particular. No sé si me voy a entender. La negación, por ejemplo, número 1, tenía que ser la negación número 1. La negación número 2 solo podía ser la negación número 2. Y la negación número 3, esa tenía que ser la tercera. Y vamos a dar lectura en Marcos capítulo 14, versículo 66. Dice la palabra de Dios: estando Pedro abajo, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Ellos comenzaron con Jesús. Las personas del mundo comenzaron con Jesús. Tú eres un seguidor de Jesús de Nazaret. Yo te he visto con Jesús. Y es interesante porque no dijeron Jesucristo, sino Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Ellos sabían que si mencionaban de dónde era Jesús, ofendían a Pedro. Nazaret era el peor lugar sobre la tierra. Y en aquellos tiempos, solo los que creían que Jesús era el Mesías decían Jesucristo. Los que no creían decían Jesús de Nazaret. Y aquí ellos comenzaron diciéndole: ¿tú sigues a ese nazareno? Tienes que estar loco. ¿Tú sigues a Jesús de Nazaret? Pedro contestó: no lo conozco. Y esto es interesante, mis hermanos, porque el diablo comenzó preguntándole por Jesús. Todos comenzaron por Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. No. Su negación comenzó por Jesús mismo. Ahora, familia querida, ¿qué
¿Qué quiero enfatizar con esto? Antes de caer, antes quiero decirle que más o menos lo que quiero lograr que entendamos en esta mañana a través del Espíritu Santo es la dinámica de la caída. ¿Por qué nosotros caemos en pecado? ¿Vale? ¿Por qué nosotros caemos espiritualmente? ¿Por qué nosotros nos apartamos de la iglesia? ¿Por qué nosotros negamos a Jesús? Y aquí vemos, como hemos leído, que el diablo comenzó con su estrategia mencionándole a Jesús. Tú eres seguidor de Jesús de Nazaret. Y antes de caer, siempre habrá primero una rotura con Jesús. Siempre en nuestra relación personal con Jesús, algo tiene que haber salido mal cuando vamos de caída. O dejamos de orar, o dejamos de estudiar su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es vida. Si la dejamos de estudiar, pues vamos muriendo lentamente. Sabemos que la oración es nuestra comunicación con Dios. Si dejamos de orar, perdemos esa conexión y vamos perdiendo la fe, ¿verdad? La caída siempre comienza con una rotura en la relación con Jesús. Pedro dijo, yo no conozco a Jesús. Y es interesante porque si vemos versículos antes, Jesús le había dado un tip, le había dado una, digamos que le había dado un tip, le había dado consejo para que él y para que todos nosotros no cayéramos en pecado. No negáramos, no termináramos negando a Jesús. Le había dicho a todos los discípulos y a Pedro, velad y orad. Velad y orad. Y es interesante porque cuando Jesús fue a orar, que volvió, él se encontró a todos durmiendo. Y él se dirigió especialmente a Pedro y le dijo, Pedro, ¿estabas durmiendo? ¿No pudiste velar ni siquiera una hora? Y es interesante porque después él dice algo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente. Escuchen con atención. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Madre mía. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo más lindo es que él después da una muestra de qué cosa es estar en el espíritu, porque él hace 3 oraciones y una de ellas es, Padre, él estaba en la carne, él era Jesús, él era un ser humano como nosotros y él le dice, Padre, si es posible, por favor, no quiero pasar por esto, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le dice a Pedro y a los discípulos, velad y orad para que no caigan en tentación. Y se los encuentra durmiendo a todos. Mis hermanos, ojalá y cuando Cristo venga nos encuentre velando. Porque puede que se nos encuentre como se encontró a Pedro y a los discípulos. Velad y orad. 3 negaciones en un orden particular. La número 1 tenía que ser la número 1. La número 2 solo podía ser la número 2. Y la número 3 tenía que ser la número 3. Pero para que podamos entender bien esta primera negación, este punto, vamos a la segunda negación. Vamos a la segunda negación. Versículo 69.
Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Tremendo. ¿Quiénes son ellos? ¿Con qué estrategia venía ahora Satanás? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que conforman la iglesia. Ellos son los discípulos de Cristo. Y ella le dijo: Él es uno de ellos. Para que entendamos mejor este punto, se le acercaron ahora esta segunda vez a Pedro y no le volvieron a preguntar nada de Jesús porque ya él había negado a Jesús. ¿Has negado a Jesús? Vale, pues ahora voy a preguntarte por la iglesia. ¿Tú eres miembro de esa iglesia? ¿Tú eres tú eres seguidor de Jesús? ¿Tú eres uno de estos discípulos que siguen a Jesús? Así que es interesante porque estas personas entendían algo. Y escuchen con atención. Satanás sabía que aunque Pedro negó a Jesús, que aunque Pedro negara a Jesús, podía estar entre los que seguían a Jesús. ¿Se entiende esto? Aunque Pedro negó a Jesús, él sabía que podía estar infiltrado, podía estar escondido entre los que siguen a Jesús. En otras palabras, hay muchas personas que no siguen a Jesús. Hay muchas personas que no tienen una relación con Jesús, pero vienen a la iglesia y se esconden entre los que siguen a Jesús. ¿Se entiende? Se esconden de Dios entre los que siguen a Jesús. Como Adán y Eva, escondiéndose en el huerto del Edén de Dios. ¿Por qué entonces negó la iglesia? Yo me pregunto cuando estaba estudiando esto, ¿por qué Pedro? ¿Por qué él, el predicador? ¿Por qué el poderoso discípulo, el más popular? ¿Por qué Pedro, el que cuando oraba los demonios temblaban? ¿Por qué Pedro, el que amaba, el que decía que amaba a Jesús? ¿Por qué él? Porque no tenía opción, mis hermanos, era automático. Y yo quiero que presten mucha atención, porque desde que comienzas a negar a Jesús, negarás también a la iglesia. Si tu relación con Jesús se rompe, tu relación con la iglesia se romperá. 3 negaciones, aquí hay 3 negaciones en un orden particular. No puedes poner la negación número 2, y esto es lo interesante cuando yo estaba estudiando esto, tú no puedes negar la iglesia primero y después negar a Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia conforma el cuerpo. ¿Cómo vas a...? Es impresionante cuando tu relación con Jesús está cayendo, cuando tu relación con Jesús ya no es la misma que al principio, cuando tú ya no oras, cuando tú no te levantas temprano a tener una intimidad con Jesús, cuando a ti te da igual, cuando ya no escuchas ni alabanzas en tu casa, cuando le das más prioridad a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu, tu relación con Jesús se rompe y le habrás dicho: yo no conozco a Jesús. Y automáticamente comienzas a negar a la iglesia. Hay personas que dicen: yo no voy más a la iglesia porque las personas de ahí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Hay personas que se apartan de la iglesia y culpan a la iglesia.
Hay personas que culpan a los hermanos de la iglesia porque me han hecho esto, porque los demás. Pero es que no es la culpa de la iglesia, mis hermanos. Es que tu relación con Cristo ya se ha roto. Es que tú has negado a Jesús. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Si tu relación con Jesús se rompe, tu relación con la iglesia se romperá. Y ahora es muy interesante esto, que todos sabemos, pero para permanecer adventistas del séptimo día, tienes que fijar tus ojos en Cristo Jesús. ¿Se entiende, mis hermanos? Es normal que cuando entres en cualquier iglesia, sufras cosas, vivas cosas que tú no te esperabas. Mis hermanos, la iglesia, a ver cómo puedo explicar esto. La iglesia no es para personas buenas. Bueno, solo hay uno, Dios, lo dijo Cristo. La iglesia es para personas malas que quieran ser buenas. Esto es como en los días de Noé. ¿Qué dice la Biblia? Dice que los animales miraron a Noé y entraron en el arca. Pregunto, ¿por qué entonces las personas no hicieron lo mismo? Porque estaban mirando el arca y rechazaron la invitación de Dios. 3 negaciones en un orden particular. Tú no puedes negar a Cristo. Tú no puedes negar la iglesia. Tú no puedes decir que tienes una relación linda con Jesús y no vienes a la iglesia. Es así, hermanos. Porque, ¿sabes por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque Cristo quiere reunirse en su iglesia. Porque Cristo quiere que comprendas que para que tú aceptes a la iglesia, para que tú puedas ser un miembro, un órgano de ese cuerpo poderoso, importante, usado por Dios, tú tienes que tener una relación hermosa con Cristo. Tú tienes que tener una relación diaria con Jesús. Para permanecer firmes en la iglesia, necesitas de Jesucristo. No hay otra, mis hermanos. Mis hermanos, si yo me guiara por las cosas que me han hecho en la iglesia y las que yo le he hecho a muchos, yo no soy santo. Porque, ¿sabes? Yo antes era un delincuente del mundo. Y cuando uno viene para aquí con su corazón entrenado por Satanás, porque si no te educa Cristo, te educa Satanás. Entonces tú comienzas un caminar con Jesús. Y en ese lugar santo, tú comienzas un proceso que se llama la santificación de la mano de Cristo Jesús. Y Él va a hacer cosas en ti, te va a ir transformando poco a poco. Pero mientras, tú te vas a tropezar con muchos obstáculos y el diablo te va a señalar el arca, te va a señalar la iglesia. Por eso es que, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una relación hermosa con Jesús. Eso es el fundamento para que nosotros podamos permanecer en la iglesia. Aquí sabemos que el diablo le dijo, ¿tú eres de los que siguen a Jesús? ¿Tú eres de esos que conforman la iglesia de Jesús? ¿De Jesús de Nazaret? Tienes que estar loco. ¿Y qué dijo Pedro? Eso es lo más doloroso. Aquí está. Lo negó otra vez. Le dijo, no, yo no soy de estos que siguen a Jesús.
Pero mis hermanos, es interesante cómo es que el diablo te ataca los puntos más débiles. Cómo es que él le da la vuelta y cuando tú eres más vulnerable, él te ataca. Vamos al tercer punto. Aquí hay algo increíble. Pedro negó a Cristo, negó a la iglesia. Vamos a preguntarle acerca de él. Ahora vamos a preguntarle acerca de él. Y dice el versículo 71. No, el versículo 70, pero después se lo negó otra vez. Esto es la segunda negación. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y escuchen ahora, mis hermanos, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Qué hermoso, más hermanos. Porque nosotros los adventistas somos un pueblo peculiar, tenemos defectos, pero cuando tú caminas con Dios en una iglesia adventista, tú eres diferente a los demás, ¿verdad? Tú no escuchas la misma música que los demás, tú no comes lo mismo que los demás, entre comillas. Bueno, sí, nosotros no comemos cosas inmundas. Tú no te vistes como los demás. Tú no hablas como los demás, mis hermanos. Cuando has tenido una experiencia con Cristo, como lo ha hecho Pedro, porque Pedro caminaba con Jesús, 3 años y medio caminando con Jesús. Y él quería negarlo por todas partes. Pero cuando lo escucharon hablar, cuando lo escucharon expresarse, aquí le dijeron: tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Y esto me duele porque aquí, cuando tú sales al mundo, cuando tú te sales de la iglesia, cuando te sales de la iglesia, ya tú tienes que haber pasado por estos 2 puntos, sí o sí. 1, tu relación con Cristo es porque se ha roto hace mucho tiempo. 2, comienzas a criticar a los hermanos de la iglesia, comienzas a tener problemas con los hermanos de la iglesia, comienzas a hablar de los hermanos de la iglesia, no vienes ni con Biblia, te haces de todo y niegas a la iglesia. Y número 3, quieres ser más mundano que los que están en el mundo. Cuando tú te vas de la iglesia y has negado a Cristo y has negado a la iglesia, tú quieres, si los demás toman alcohol, pues tú quieres tomar más alcohol todavía. Si los demás se ponían pues aretes y prendas, tú también quieres ponerte aretes y prendas. Tú tienes que buscar la manera de demostrarle al mundo que tú ya no eres seguidor de Jesús y que tú no eres de los miembros de la iglesia. Y es lo que estaba haciendo Pedro justo aquí. Porque ellos le dijeron: te conocemos, no nos vas a engañar. ¿Qué me estás contando? Si hablas igual que ellos. Mis hermanos, también tenemos que tener mucho cuidado la manera de nosotros expresarnos y hablar, porque eso da mucho testimonio de que realmente has caminado con Jesús. Te conocemos, no nos vas a engañar. Tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar te delata. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Yo tengo que buscar la manera ahora de que ellos entiendan de una vez por todas de que yo no conozco a Jesús ni soy miembro de su iglesia. Y dice aquí que comenzó a maldecir. ¿Sabes qué cosa es maldecir?
pues decir malas palabras, no quiero maldecir aquí porque soy feo, pero empezó a maldecir junto con los que estaban ahí, ellos estaban gritando, préndelo, crucifíquenlo, y ellos empezó a maldecir. Yo no sé si él realmente llegó a decir, crucifiquen a Jesús, no, ahí no me atrevo a decir, pero sí sé que él comenzó a maldecir, y yo estuve leyendo varias Biblias que tengo en casa para ver y hacer más hincapié sobre maldecir, por qué, qué maldición estaba pronunciando. Y él dice que se estaba maldiciendo también a él mismo. En otras palabras, él estaba diciendo, pues que no conozco a ese hombre, que me parto un rayo. Si yo estoy mintiendo, que yo no lo conozco. Porque aquí dice también que empezó a jurar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre. No conozco. No sé de quién hablan. Y el gallo cantó. Es interesante, mis hermanos, porque qué pena. Aquel hombre que era un excelente predicador, aquel hombre que era un experto en la oración, ese día le falló, pero tenía que ser un hombre de oración para expulsar demonios, porque Pedro expulsaba demonios. Qué pena que aquel hombre al cual todos admiraban, al cual todos hablaban, Pedro, fue a él quien Jesús se dirigió y le dijo, a ti te digo, tú me negarás 3 veces. Y mis hermanos, yo espero que hayamos entendido este orden en particular, que es la primera negación, tenía que ser la primera negación, y la segunda solo podía ser la segunda, y la tercera solo la tercera. Porque ya, como les he dicho, tú no puedes negar la iglesia, tú no puedes salirte de la iglesia, tú no puedes criticar a la iglesia sin haber antes negado a Jesús, sin haber antes roto tu relación con Jesús. Y lo más triste es que Satanás sabe que es posible que tú niegues a Jesús y te escondas en la iglesia de Dios junto con los que siguen a Jesús. Porque Pedro lo hizo. Pedro estaba camuflajeado. Quería ver qué hacían con Cristo. Y es interesante, mis hermanos, porque Pedro, como todos los discípulos, ellos sí escuchaban las palabras de Cristo y todas estas profecías y todo lo que él le decía, que es necesario que yo pase por esto, pero es que el ser humano necesita vivir las cosas para creérselas, si no está en el Espíritu de Dios. Y claro, ellos esperaban a un Mesías. ¿Qué esperaban a ellos? Ellos esperaban un Mesías que viniera de la descendencia de David, más conocido como el león de la tribu de Judá. Pero lo que Pedro no entendía, que para que el Mesías se convirtiera en el león de la tribu de Judá, primero tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, la razón por la que te has alejado de la iglesia es porque has negado a Cristo Jesús. Hay muchos que estamos negando a Cristo Jesús, que hemos negado a Jesús. Luego que Pedro negó a Jesús 3 veces, dice la Biblia que el gallo cantó. Y por muchos días estuvo solo, sin Jesús. Viernes noche, sin Jesús. Sábado de mañana, mis hermanos, acostumbrados a pasar el sábado santo del Señor con Jesús, ahí en presencia, primera vez que Pedro pasa un sábado sin el Señor. Sábado sin Jesús.
¿Saben cómo estaba Pedro? Cuando el gallo cantó por tercera vez, el corazón se le rompió. Se acordó de lo que su maestro le había dicho y su corazón se hizo pedazos. Tenía una depresión, una angustia. No podía, se escondió de los discípulos porque él negó la iglesia y se escondió de Dios y estaba escondido, no quería saber de nada, estaba deprimido. Viernes noche la pasó sin Jesús, sábado santo del Señor la pasó sin Jesús también. La pregunta también sería, ¿nosotros nuestros sábados la pasamos con Jesús? Y lo interesante es que su corazón estaba quebrantado. Él quería decirle lo siento, pero ya Jesús había muerto. Él quería recibir ese perdón de Cristo. Él quería mostrar su arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Ya Jesús estaba muerto. El domingo de mañana pasó algo interesante. Tembló la tierra. Él sintió que la tierra tembló, pero no le prestó atención. María Magdalena, la que fue la que Cristo liberó de esos 7 demonios, para hacer un resumen, ella fue a la tumba de su maestro ese domingo. Y cuando ella llegó, que se encontró con Cristo, Cristo le dio un mensaje. Y aquí vamos a leer, hermanos, el capítulo 16 de Marcos, el versículo 7. Capítulo 16 de Marcos, el versículo 7. María corre al cementerio y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le da un mensaje. Pero id, decid a sus discípulos, por medio del ángel, y a sus discípulos, y a Pedro, y esto me impacta, mis hermanos, dile a los discípulos y a Pedro que yo he resucitado. Ve y dile a todos ellos que yo soy la resurrección y la vida, que yo estoy vivo. Yo no sé cómo lo vas a hacer, vas a decírselos a todos, pero solo quiero una cosa, que te encargues de buscar a Pedro donde quiera que esté. Y tú dile que yo vivo, que yo soy la resurrección y la vida, y que yo me he acordado de su nombre. Amén. Mis hermanos, si yo me imagino la escena, cómo es que María Magdalena, pues salió corriendo con esa noticia a buscar a los discípulos, a darle las noticias a todos los discípulos. Y yo me imagino Pedro en una esquina, apartado de todos, porque ella había negado a la iglesia. ¿Con qué cara vas a estar al lado de los discípulos? Había negado a Jesús. Y María fue a donde estaban todos. El Señor ha resucitado, está vivo. Está vivo, Cristo vive. Todos escucharon. Y dice la palabra de Dios que ellos no lo creían, no puede ser, imposible. Pedro estaba escuchando, seguro. Pero cuando María se le acerca a Pedro, le dice, y yo tengo un mensaje para ti. Él ha preguntado por ti, Él ha dicho tu nombre. Pedro, dice la escritura, que salió corriendo junto con Juan. Y hay un detalle maravilloso, que cuando ellos llegan, primero llega Juan, que era más ágil, y él ve algo, dice que no entró Juan. Ve algo que le llama la atención y se va corriendo alegre, que se dio cuenta que su Salvador estaba vivo. Y cuando llega Pedro después, que entra, él ve el manto doblado, enrollado perfectamente.
Y bueno, para entender esto, tenemos que entender un poco de la cultura judía en aquellos tiempos. Y había una tradición que todos conocían, hasta los niños conocían, que cuando el amo o el maestro iba a comer, el siervo le preparaba la mesa y él pues comía con todo preparado, listo perfectamente. Y había un manto, un sudario que ellos siempre tenían, y cuando había dos señales. Cuando el siervo, el maestro, terminaba de comer, él ponía el sudario así, suelto en la mesa, desorganizado, y esa era la señal para que recogieran la mesa, era la señal de que había terminado. Pero cuando doblaba perfectamente el sudario, era que pues había levantado a hacer algo, pero no había terminado, volvía. Y cuando Pedro entró y vio este detalle, cuando lo vio Juan, que lo vio también María Magdalena, todos se dieron cuenta que ahí estaba la señal de Jesús. Yo vuelvo pronto, yo estoy vivo, yo no he terminado mi obra. Y es impresionante, mis hermanos, cómo es que Jesús es tan maravilloso, y a este hombre que estaba muerto en vida, Él le devuelve la esperanza. Muchos de nosotros, mis hermanos, en ocasiones negamos a Jesús por muchos motivos. Pedro igual en ese momento lo negó porque, en primer lugar, porque desobedeció a Dios. Siempre nosotros fallamos porque desobedecemos a Dios. Desobedeció a Jesús. Le dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y en segundo lugar, igual porque tenía miedo de que lo apresaran y lo mataran también. Pero nosotros no hemos llegado a esos extremos, hermanos, y nosotros lo negamos. Lo negamos constantemente, por muchas acciones lo negamos. Lo negamos porque a veces tenemos la oportunidad de hablar de que tenemos una relación con Cristo, de que permanecemos con la iglesia de Cristo, y no predicamos, no hablamos su palabra. Hay una cosa interesante. La primera persona en predicar el evangelio de un Salvador resucitado fue una mujer, María. Jesús le dio la predicación a ella, el primer mensaje: diles que yo he resucitado. Y nosotros tenemos la oportunidad de decirle al mundo que hay un Cristo que ha resucitado, y nosotros lo negamos cuando no lo hacemos. 3 negaciones quería presentar esta mañana, en un orden peculiar. No puedes negar a la iglesia, porque si la niegas, porque si te vas de la iglesia, porque si hablas mal de la iglesia, la única razón es porque tu relación con Cristo ya está rota. Mis hermanos, este es el mensaje de esta mañana, y yo no sé por lo que cada uno personalmente está pasando, pero hay un Cristo resucitado, hay un Cristo amoroso que está deseando restaurarnos, deseando darnos vida para que nosotros seamos mensajeros de Él, para que nosotros le mostremos al mundo que sí somos seguidores de Cristo, que sí somos miembros de su iglesia y que sí vamos al reino de los cielos cuando Él venga. Amén. Que Dios los bendiga. Tonar el himno 269.
En Hechos capítulo 2 hay algo maravilloso. En el versículo 14 dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, comenzó a predicar. Y esto me llama la atención porque aquella iglesia que él negó, después de ser restaurado en Cristo Jesús, se paró con el poder del Espíritu Santo, con la iglesia, y predicó con un poder que dice que hubieron 3,000 en ese día que se bautizaron. Yo quiero que nosotros, cuando se derrame el Espíritu con todo su poder, esa lluvia tardía que estamos esperando, podamos estar preparados para hacer la obra del Señor. Oramos. Bondadoso Rey, te agradecemos en esta mañana por la presencia tuya y de tus santos ángeles. Te damos gracias, Señor, por la palabra de esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú conoces cada corazón presente, Señor. Tú conoces lo que vivimos, lo que somos, lo que estamos pasando, Señor. Y solo te pedimos que a través de tu poder, del dedo de Dios, el Espíritu Santo, puedas corregir nuestras vidas, Señor, y podamos volver a tu redil si te estamos negando, Señor. Si estamos entre los que están en la iglesia, Señor, pero te estamos negando y escondiéndonos, Señor, descúbrenos, Señor, que tu gloria maravillosa nos ilumine y podamos todos ser semejantes a ti, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido en algo y en esta mañana, Señor, llénanos una vez más de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.